propia madre me robó al novio y se quedó embarazada de él para después escaparse juntos a otra ciudad dejándome sin trabajo, sin casa y sin herencia. Mira, la verdad es que yo ya no tengo mamá y no es porque se haya muerto ni nada de eso. Es que a los 21 me pasó algo que te vuela la cabeza y todavía hoy con casi 30 me cuesta soltarlo de a ratos. Todo empezó por una tontería de un favor porque yo estaba fuera de la ciudad y necesitaba que mi novio de ese entonces le pasara una plata a ella en su trabajo. Era un movimiento rápido de ir y venir, nada del otro mundo. Pero meses después me vengo a enterar de que ese mismo día en su hora de almuerzo ella se metió con él en el carro. No fue solo un beso ni una confusión de un momento, sino que se pusieron a hacer de todo ahí mismo mientras yo pensaba que estaban ayudándome con mis cosas. Lo peor es que me lo terminó soltando él mismo así de la nada un día cualquiera. Me lo dijo como si fuera un chisme de alguien más y yo me quedé helada sin saber qué hacer con esa información. En ese momento sentí que el piso se me movía porque no esperas que tu propia madre te traicione con el tipo con el que estás planeando un futuro, y lo más fuerte es que después de ese día en el trabajo ellos siguieron hablando como si fueran pareja, se mensajeaban todo el tiempo y se buscaban a mis espaldas mientras yo cenaba con ellos o salíamos a caminar. Me sentí como una estúpida viviendo una mentira que todos sabían menos yo, y cuando él me lo confesó con esa cara de tranquilidad, sentí que algo se rompió para siempre, pero lo que me terminó de hundir no fue solo el hecho de que se acostaran una vez, sino que me di cuenta de que llevaban semanas en una relación paralela justo debajo de mi nariz. Cuando me soltó todo lo de los mensajes y que se veían a escondidas, yo no podía ni respirar bien. Me puse a revisar su teléfono esa misma noche mientras él dormía y encontré cosas que me dieron ganas de vomitar. Eran mensajes de ella diciéndole que le extrañaba y que cuando se volvían a ver en el descanso de la oficina. Mi propia madre escribiéndole cosas calientes a mi novio mientras a mí me mandaba audios preguntándome si quería que cocinara algo especial el domingo. Me pasé horas leyendo y sintiendo como el corazón me golpeaba las costillas de la rabia porque no eran errores de una noche, era algo planeado y con ganas de hacerme daño a propósito. Me levanté y lo despertó a gritos porque no aguantaba más tenerlo ahí al lado sabiendo lo que había hecho con la mujer que me dio la vida. Nos pusimos a pelear horrible en la sala y los vecinos empezaron a tocar la pared, pero a mí no me importaba nada en ese momento. Él intentó decirme que ella fue la que empezó y que él no supo cómo decir que no, pero eso me dio más asco todavía. Yo le gritaba que cómo podía ser tan basura de meterse con mi mamá y él solo bajaba la cabeza pero no negaba nada de lo que yo le leía en los chats. La situación se puso tan violenta que terminamos empujándonos y yo le tiré un florero que casi le rompe la cabeza. Pero en medio de todo ese caos él me soltó algo que me dejó fría. Me dijo que ella no era la primera vez que hacía algo así y que ella le había contado que ya lo había hecho antes con otros novios de mis amigas. Esa frase de que ya lo había hecho antes me dejó paralizada y dejé de gritar solo para mirarlo a los ojos y preguntarle si era verdad. Él se sentó en el piso todo despeinado y me dijo que sí, que mi mamá le presumía que ella siempre podía conseguir a quien quisiera y que le gustaba la adrenalina de que yo no me diera cuenta. En ese instante sentí que no conocía a la mujer que vivía en mi casa y que me había criado todos estos años. Era como si me estuvieran hablando de un monstruo o de una desconocida total. Pasé el resto de la madrugada sentada en el balcón fumando uno tras otro sin saber si llamar a mi mamá o ir directamente a buscarla para romperle todo. Tenía el celular en la mano y escribía mensajes que luego borraba porque ninguna palabra alcanzaba para lo que sentía. Decidí que no quería verla a la cara porque sentía que si la tenía enfrente le iba a hacer algo de lo que me arrepentiría toda la vida, así que le mandé un texto largo directo al grano preguntándole por qué me había hecho eso con mi novio y si era cierto lo de los otros tipos. Me quedé mirando la pantalla viendo cómo pasaban los minutos y él escribiendo aparecía y desaparecía pero ella no mandaba nada. El silencio de ella me confirmaba todo mejor que cualquier palabra y yo sentía que me estaba volviendo loca de la desesperación. A las 6 de la mañana por fin me contestó, pero no fue una disculpa ni una explicación lógica. Me puso que yo siempre era una exagerada y que mejor habláramos cuando se me pasara el berrinche. Ahí fue cuando entendí que a ella no le importaba mi dolor y que para ella yo era solo un estorbo en sus ganas de divertirse. Agarré mis cosas y me fui de la casa esa misma mañana sin decirle a nadie a dónde iba. Me fui a quedar donde una prima que no se lleva bien con mi familia porque sabía que ahí no me iban a buscar. Pasé 3 días encerrada llorando y sintiendo que la vida no tenía sentido porque si tu mamá te hace eso entonces ¿qué te queda por esperar de los demás? Mi novio me seguía llamando como un loco pidiendo perdón y diciendo que me amaba, pero yo no quería saber nada de ningún hombre en ese momento. Me sentía sucia por haber estado con él sabiendo que él también había estado con ella. Lo bloqueé de todos lados, pero el tipo se apareció en la casa de mi prima a los 4 días con flores y llorando como un niño. Mi prima no lo dejó entrar, pero él se quedó afuera gritando que me quería explicar cómo fueron las cosas en el hotel aquel día. Cuando escuché la palabra hotel me di cuenta de que me había mentido otra vez porque se supone que había sido en el carro durante el almuerzo.
Salí hecha una furia y le grité que cuál hotel y él se puso blanco porque se dio cuenta de que acababa de confesar otro encuentro que yo no sabía. Resultó que no fue solo esa vez en el almuerzo del trabajo, sino que después se fueron a un motel de las afueras varias veces cuando yo le decía a ella que me sentía mal o que me quedaba trabajando hasta tarde. La traición se hacía más grande con cada segundo que pasaba y yo sentía que me iba a explotar la cabeza de tanta información asquerosa. Le cerré la puerta en la cara y le dije que si volvía iba a llamar a la policía, pero lo que más me dolía era pensar en mi mamá pagando una habitación para acostarse con el novio de su hija. Me senté en el suelo detrás de la puerta y me puse a pensar en todas las veces que ella me preguntaba detalles de nuestra relación íntima y yo se los contaba confiada. Recordar esas charlas con mi mamá me daba un asco que no te puedo explicar porque ella me sacaba información de lo que le gustaba a él en la cama para ella usarlo después. Era un plan maestro de manipulación que ella venía armando desde que lo conoció en mi cumpleaños número 20. Me di cuenta de que desde ese día ella empezó a vestirse diferente cuando él iba a la casa y siempre encontraba una excusa para quedarse a solas con él en la cocina. Yo de tonta pensaba que se llevaban bien y me ponía feliz de que mi mamá aceptara a mi pareja, pero la realidad era que se le estaba ganando con mañas. Mi prima me convenció de que tenía que ir a la casa a sacar el resto de mis cosas porque no podía dejarle todo a ella, así que fuimos una tarde cuando sabíamos que ella estaba en el trabajo para no tener que cruzarnos. Cuando entré a mi cuarto todo olía a ella y me dieron ganas de prenderle fuego a la casa completa, pero me contuve y empecé a meter todo en bolsas de basura rápido. De repente, escuché que la puerta de la entrada se abría y no era mi mamá sino mi hermano menor que venía del colegio y me miró con una cara de tristeza que me partió el alma. Él se me acercó y me dijo que ya sabía lo que había pasado porque los había escuchado pelear por teléfono la noche anterior. Pero lo que me dijo después me dejó sin aire porque me confesó que los había visto besándose en el garaje hacía un mes y no se atrevió a decirme nada por miedo a destruir la familia. Mi propio hermano me había ocultado la verdad y yo estaba ahí parada sintiéndome la más traicionada del mundo. Me quedé mirando a mi hermano y le pregunté por qué se había callado tanto tiempo y él se puso a llorar diciendo que mi mamá lo había amenazado con quitarle el celular y no dejarlo salir si abría la boca. Ella lo había manipulado a él también para que fuera su cómplice en todo ese desastre y eso me dio más rabia que lo de la infidelidad. Que usara a su propio hijo para tapar sus porquerías es algo que no tiene perdón de nadie y ahí fue cuando decidí que esa mujer ya no era mi madre ni nada mío. Terminé de empacar mis cosas a toda prisa mientras mi hermano me rogaba que no me fuera porque tenía miedo de quedarse solo con ella, pero yo no podía más con ese ambiente tóxico y le dije que se cuidara mucho pero que yo de esa casa no quería ni el polvo de los zapatos. Cuando estaba saliendo con las bolsas llegó ella y nos encontramos de frente en el pasillo con esa cara de cínica que siempre ha tenido. No dijo hola ni pidió perdón, sino que me miró las bolsas y me preguntó si pensaba llevarme la televisión que ella me había ayudado a pagar. Le dije que se metiera la televisión por donde mejor le cupiera y traté de pasarle por el lado, pero ella me agarró del brazo con fuerza. Me apretó tanto que me dejó la marca de los dedos y me dijo al oído que yo siempre había sido una floja que no sabía retener a un hombre y que por eso la buscaba a ella. En ese momento le solté una bofetada que le volteó la cara y el sonido retumbó en todo el pasillo de la entrada. Ella se quedó tocándose la mejilla con una sonrisa que me dio escalofríos porque parecía que disfrutaba que yo perdiera el control de esa manera. Mi hermano se metió en medio para que no nos pegáramos más y yo aproveché para salir corriendo al carro de mi prima mientras sentía que el mundo se me venía encima. Manejamos sin rumbo un buen rato porque yo no quería volver a ningún lado y solo quería desaparecer de la faz de la tierra. Mi prima intentaba decirme que todo iba a estar bien, pero sus palabras sonaban a mentira porque nada iba a estar bien después de algo así. De pronto me llegó un mensaje de un número desconocido con una foto que me detuvo el corazón de golpe. Era una captura de pantalla de un grupo de amigos de mi ex donde le estaba presumiendo de que se había acostado con mi mamá y que ella era mejor que yo en todo. El tipo no solo me había engañado con ella, sino que se le estaba contando a todo el mundo como si fuera un trofeo de guerra. Sentí una humillación tan profunda que se me revolvió el estómago y tuve que pedirle a mi prima que parara el carro para vomitar en la calle. Todos mis conocidos iban a saber que mi mamá y mi novio me habían visto la cara de estúpida y que se burlaban de mí a mis espaldas. Me senté en la acera a llorar con ganas por primera vez desde que empezó todo esto porque me di cuenta de que mi reputación y mi dignidad estaban por el piso. No solo había perdido a mi familia y a mi pareja, sino que ahora era el hazmerreír de todo el barrio y no sabía cómo iba a dar la cara al día siguiente en el trabajo. Esa noche no pude dormir pensando en cómo todo el mundo estaría hablando de mí y compartiendo esa foto asquerosa por todos lados. Al día siguiente llegué a la oficina y sentí que todos me miraban diferente, como con lástima mezclada con morbo porque ya sabes cómo es la gente de chismosa con estas cosas. Intenté concentrarme en mis papeles, pero a media mañana mi jefe me llamó a su oficina con una cara muy seria que no me gustó nada. Me dijo que le habían llegado unos rumores y unas fotos que no
Daban una buena imagen de la empresa porque mi mamá trabajaba en una sucursal cercana de la misma compañía. Resulta que el escándalo había escalado tanto que ya en recursos humanos estaban enterados de que una empleada se había metido con el novio de otra empleada que era su propia hija. Mi jefe me dijo que lo mejor era que me tomara unos días de vacaciones para que las cosas se calmaran, pero yo sabía que eso era el primer paso para sacarme de ahí. Sentí que mi mamá me estaba robando hasta mi carrera profesional y que su sombra me perseguía en todos los rincones de mi vida. Salí de la oficina llorando de rabia y me fui directo a la sucursal donde ella trabajaba porque necesitaba que ella viera el desastre que había causado. Entré a la recepción gritando su nombre como una loca y la gente se quedaba mirando sin entender nada. Cuando ella salió de su oficina me vio con un desprecio que me quemó la sangre y me dijo que me fuera de ahí si no quería que llamara a seguridad. Yo no me moví de ahí y empecé a gritar delante de todos sus compañeros que ella era una basura que se acostaba con los novios de su hija. Ella se puso roja de la vergüenza, pero no por arrepentimiento, sino porque le importaba más lo que pensaran sus jefes que su propia familia. 2 guardias se me acercaron para sacarme, pero yo me solté y le tiré un montón de papeles que había en un escritorio mientras le gritaba que me había arruinado la vida. Ella se quedó ahí parada con los brazos cruzados y les dijo a los de seguridad que yo tenía problemas mentales y que estaba obsesionada con ella desde pequeña. El nivel de mentira de esa mujer no tenía límites y escucharla decir que yo estaba loca me dio una impotencia que casi me hace desmayar en ese momento. Me sacaron a la fuerza y me dejaron en la acera mientras la gente pasaba y me miraba como si fuera una indigente o algo peor. Llamé a mi ex para decirle que por su culpa me habían echado del trabajo de forma indirecta y el tipo tuvo la audacia de decirme que él no tenía la culpa de que yo fuera tan impulsiva. Me colgó el teléfono y me bloqueó de nuevo dejándome sola con mi desastre mientras ellos seguían con sus vidas como si nada hubiera pasado. Me fui caminando hasta un parque y me quedé ahí sentada horas viendo a la gente pasar y preguntándome qué había hecho yo para merecer esto. De repente me entró un mensaje de mi hermano diciendo que mi mamá acababa de llegar a la casa y que estaba rompiendo todas las fotos donde yo salía con ella. Mi hermano me mandó un video corto donde se veía a mi mamá con una tijera cortando mis fotos de graduación y de mis cumpleaños con una cara de odio que me dio miedo de verdad. Era como si ella quisiera borrar mi existencia de su vida para no tener que cargar con la culpa de lo que hizo. Le dije a mi hermano que sacara sus cosas importantes y que se fuera a dormir a casa de un amigo porque yo presentía que ella iba a explotar en cualquier momento. Yo me sentía responsable por él, pero al mismo tiempo no tenía dónde meterlo porque yo apenas tenía un sofá en lo de mi prima. Pasaron los días y yo conseguí un trabajo de mesera para ir tirando porque en mi campo profesional nadie me llamaba después del lío en la oficina. Un viernes por la noche estaba trabajando y de repente veo entrar a mi ex con una mujer agarrado de la mano y riéndose de lo más normal. Al principio no vi quién era ella porque estaba de espaldas, pero cuando se sentaron y ella se giró sentí que se me paraba el corazón. Porque era una de mis mejores amigas de la universidad. No podía creer que el tipo estuviera saltando de mi mamá a mi amiga como si fuera lo más normal del mundo y que ella se prestara para eso sabiendo todo lo que yo había pasado. Me acerqué a la mesa porque me tocaba atenderlos y cuando me vieron los dos se pusieron incómodos pero no intentaron irse ni nada. Él me pidió una cerveza con una sonrisa cínica y ella ni siquiera fue capaz de sostenerme la mirada, pero se quedó ahí sentada con él. Me temblaban las manos mientras le servía, pero hice un esfuerzo sobrehumano para no tirarles todo encima y terminar en la cárcel esa noche. Mi supuesta amiga me dijo en voz baja que las cosas no eran como yo pensaba y que ellos habían enamorado de verdad, pero yo le dije que cerrara la boca si no quería que la sacara de los pelos. Mi ex se puso gallito y me dijo que ya dejara el drama, que lo de mi mamá había sido solo un desliz y que ahora estaba serio con ella. Ahí fue cuando me di cuenta de que este tipo era un psicópata que no sentía nada por nadie y que mi mamá solo fue un juguete más para él. Terminé mi turno como pude y me fui a mi casa sintiendo que el mundo era un lugar asqueroso donde no se podía confiar en nadie. Al llegar encontré a mi prima esperándome con una cara de preocupación porque resulta que mi mamá le había estado mandando correos electrónicos amenazándola con demandarla por ayudarme a esconderme. La vieja estaba loca de remate y quería destruir a cualquiera que estuviera de mi lado para que yo me quedara sola y tuviera que volver arrastrándome a ella, pero yo prefería dormir en la calle antes que volver a verle la cara a esa mujer y le dije a mi prima que no se preocupara, que yo me iba a ir de su casa para no traerle más problemas. Agarré mi maleta y me fui a un hostal barato del centro donde las paredes olían a humedad y se escuchaban gritos toda la noche. Me senté en la cama y me puse a mirar el techo pensando que hace un mes tenía una casa, una mamá y un novio, y ahora no tenía absolutamente nada más que una maleta y un odio que me consumía por dentro. En el hostal conocí a una tipa que me dijo que no me dejara hundir y que lo mejor que podía hacer era quemarlos a todos en redes sociales para que la gente viera quiénes eran de verdad. Me dio la idea de subir todas las capturas de pantalla de los mensajes de mi mamá y las fotos que me habían llegado del grupo de mi ex.
Me pasé toda la noche armando un posteo detallado con nombres y apellidos porque ya no tenía nada que perder y quería que ella sintiera el mismo escarnio que yo sentí en la oficina. Cuando le di a publicar sentí un alivio momentáneo, pero a la media hora el teléfono no paraba de sonar con notificaciones de gente que no conocía compartiendo la historia. Se hizo viral en mi ciudad en cuestión de horas y empezaron a lloverle insultos a la cuenta de mi mamá y a la de mi ex en todas sus fotos. La gente en los comentarios no tenía piedad y decían que eran unos enfermos y que ella era una mala madre por hacerle eso a su propia hija. Por un momento me sentí poderosa, pero luego me entró un miedo horrible porque sabía que ella no se iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo le destruía su reputación. A las 3 de la mañana me llamó mi hermano llorando a mares diciendo que mi mamá se había tomado un frasco de pastillas y que le estaban llevando al hospital en ambulancia. Sentí un frío por toda la espalda y pensé que si ella se moría yo iba a ser la culpable por haber publicado eso en internet. Fui corriendo al hospital aunque no quería verla porque al final del día seguía siendo la persona que me crió y no quería tener su muerte sobre mi conciencia. Cuando llegué encontré a mi hermano solo en la sala de espera y me dijo que le habían hecho un lavado de estómago y que estaba fuera de peligro pero que no quería ver a nadie. Me quedé ahí sentada con él y de pronto apareció mi ex con una cara de asustado que no le cabía en el cuerpo porque el posteo también le estaba afectando a él en su trabajo. Me empezó a gritar en medio del hospital que yo era una resentida y que por mi culpa casi se muere mi mamá, pero yo le planté cara y le dije que él era el único responsable por meterse donde no debía. Los enfermeros nos callaron y él se fue echando pestes, pero antes de irse me dijo que mi mamá le había confesado que estaba embarazada y que no sabía si el hijo era de él o de mi papá que se había ido hace años. Esa noticia me dejó en shock porque si era verdad significaba que el desastre era mucho más profundo de lo que yo imaginaba y que ahora iba a haber un niño en medio de todo este lodo. Me sentí morir de nuevo porque la idea de tener un hermano que fuera hijo de mi ex era algo que mi cerebro no podía ni procesar. Me acerqué a la recepción para preguntar si era cierto lo del embarazo, y la enfermera me miró con una cara de lástima que me confirmó todo sin decir una palabra. Salí del hospital sin hablar con nadie porque sentía que si me quedaba un minuto más me iba a dar un ataque de nervios ahí mismo. Caminé por horas bajo la lluvia sin sentir el frío ni nada porque estaba totalmente anestesiada por tanto golpe seguido. Me di cuenta de que mi vida nunca iba a volver a ser normal y que ese bebé iba a ser un recordatorio eterno de la traición de mi propia sangre. Pasaron las semanas y mi mamá salió del hospital, pero nunca me llamó para pedir perdón ni para explicarme lo del embarazo. Mi hermano me contó que ella decidió mudarse a otra provincia para empezar de cero y que se llevó al exnovio mío con ella como si fueran una familia feliz. El tipo dejó a mi amiga y se fue con mi mamá para hacerse cargo de lo que venía, y yo me quedé aquí sola tratando de reconstruir los pedazos de mi existencia. Me enteré por terceros que ella vendió la casa y no me dejó ni un centavo de lo que me correspondía por la parte de mi papá que ya había fallecido hace tiempo. Me robó el novio, la dignidad, el trabajo y ahora también mi herencia y se fue como si nada hubiera pasado a vivir su vida de novela barata. Intenté buscar un abogado, pero todos me decían que era un proceso largo y caro y yo no tenía ni para pagar el alquiler del cuarto donde estaba viviendo. Me hundí en una depresión muy fuerte y pasé días sin comer viendo cómo ellos subían fotos en su nueva ciudad como si yo nunca hubiera existido. Al final entendí que la única forma de seguir adelante era cortando todo vínculo de raíz y desapareciendo yo también de su radar para siempre. Borré mis redes sociales y cambié mi número para que nadie pudiera darme noticias de ellos ni decirme cómo iba el embarazo de esa mujer. Me mudé a otra ciudad donde nadie me conocía y empecé a trabajar en una tienda de ropa para pagar mis deudas y tratar de dormir un poco más tranquila por las noches. A veces me despierto pensando que todo fue una pesadilla, pero luego veo la marca en mi brazo de cuando ella me apretó y recuerdo que la realidad es mucho más sucia de lo que parece. A mi hermano le hablo de vez en cuando, pero él decidió quedarse con ella por comodidad y eso también me duele, pero ya no tengo fuerzas para pelear por nadie. Ahora tengo 29 años y todavía no puedo confiar en ningún hombre ni acercarme a ninguna mujer que me recuerde a ella porque siento que en cualquier momento me van a clavar un puñal por la espalda. Mi mamá vive su vida como si no hubiera destruido a su hija y yo aprendí que los lazos de sangre no sirven para nada cuando la gente es mala de corazón. La última vez que supe algo fue que el niño nació y le pusieron el nombre que yo siempre quise para mi primer hijo. ¿Quién creen que tiene más culpa en esto, la madre por traicionera o el novio por cínico?